Bienvenidos a nuestro canal Inmersión Literaria. Hoy vamos a adentrarnos en un clásico de la literatura existencialista, un libro que ha generado un montón de debate por décadas, El extranjero de Albert Camus. Una obra que, a pesar de su aparente simplicidad, nos confronta con preguntas muy inquietantes sobre la existencia humana, la moral, el significado o la falta de este, en un mundo que puede parecer absurdo. Fue publicada en 1942, con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, y Argelia bajo el dominio francés. La novela no solo captura las tensiones de la época, sino que también se nutre de la vida misma de Camus, un hombre marcado por la pobreza, la enfermedad y la lucha contra la injusticia. Exacto, para comprender la profundidad del extranjero, es fundamental entender la imbricación entre la realidad histórica y la experiencia personal de Camus. Ok, empecemos por la trama. Una trama que nos atrapa desde la primera línea. Una de las más icónicas de la literatura. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Una frase que nos presenta a Meursault, el protagonista, y su aparente indiferencia ante la muerte de su madre. ¿Qué te impacta de esta primera impresión de personaje? Me deja perpleja esa frialdad, esa falta de emociones que uno esperaría ante una pérdida tan significativa. Parece que Camus nos lanza un desafío desde el inicio. Es un desafío a nuestras expectativas sobre cómo debemos reaccionar ante la muerte, ante la vida misma. Y Meursault, con su pasividad y desapego, se convierte en un personaje incómodo, controversial. A lo largo de la novela somos testigos de eventos que, en lugar de acercarnos a él, parecen alejarnos aún más. El entierro, su relación con Marie, la pelea de su vecino Raimundo, el encuentro fatal con los árabes en la playa. Cada paso que da Meursault parece profundizar el misterio que lo rodea. El misterio que culmina en un acto brutal, el asesinato a sangre fría en la playa. Este acto, para muchos, es consecuencia lógica de la pasividad y el desapego de Meursault. Pero ¿es realmente tan simple? ¿Podemos reducir a Meursault a un monstruo moral, como algunos lo pintan? Esa es la pregunta que me atormenta. ¿Es Meursault un producto de un mundo absurdo que lo juzga por no ajustarse a las normas sociales? ¿O hay algo más profundo en su aparente falta de emociones? Camus no nos ofrece respuestas fáciles. Meursault no busca justificarse, no pretende ser comprendido. Actúa, o mejor dicho, reacciona a los eventos que lo rodean sin filtros, sin hipocresía, con una honestidad brutal que lo convierte en un extraño a los ojos de la sociedad. Y es en el juicio, en esa confrontación con la moral establecida, donde Meursault se revela como un personaje absurdo, un reflejo de la filosofía misma de Camus, ¿verdad? Precisamente. Hablemos de esa filosofía del absurdo que tanto caracterizó a Camus. Para mí la palabra absurdo resuena con la experiencia de Meursault, con su incapacidad de encontrar sentido en un mundo que le parece igual de absurdo. ¿Podrías profundizar un poco más en cómo esta filosofía se refleja en la novela? Claro. La filosofía de Camus se forjó en el crisol de su propia vida. Una infancia pobre en Argelia, la lucha constante contra la tuberculosis, la experiencia de la guerra. Todo esto contribuyó a moldear su visión de un mundo, donde la búsqueda de significado choca con la aparente indiferencia del universo. Entiendo. Entonces podríamos decir que Meursault, al igual que Camus, se confronta a un mundo que le parece carente de sentido. Exactamente. Y esta confrontación se manifiesta en la novela de múltiples maneras. En primer lugar, en el propio Meursault, que vive sin buscar explicaciones, sin aferrarse a valores o creencias que le den un sentido prefabricado a su existencia. Es como si viviera en un estado de constante extrañamiento, ¿no? Desconectado de las emociones y las convenciones que rigen a la sociedad. Exacto. Y esta desconexión, este extrañamiento, nos lleva a la segunda manifestación de la filosofía del absurdo en la novela, la crítica social que Camus teje a través de Meursault. La sociedad que lo juzga es hipócrita, superficial. Se aferra a normas morales que no practica. Meursault se convierte entonces en un espejo, que refleja la propia absurdidad de la sociedad que lo condena. Precisamente. Y lo hace a través de un estilo narrativo simple, directo, sin adornos. Este estilo, tan característico de Camus, intensifica la sensación de alienación y realismo, obligándonos a cuestionar nuestra propia moral, nuestra propia búsqueda de significado en un mundo que, en última instancia, puede ser tan indiferente como el sol ardiente que abraza a Meursault en la playa. Esa imagen del sol abrasador es realmente poderosa. Podríamos decir que el sol se convierte en un símbolo de la indiferencia del universo ante el drama humano. Sin duda, el sol, en el extranjero, trasciende su significado literal. Es una presencia constante, abrumadora, que refleja la falta de sentido que experimenta Meursault. Y hablando del sol, hay una escena en particular que me gustaría analizar contigo, la escena del asesinato en la playa. Me parece fascinante cómo Camus utiliza el calor sofocante para intensificar la tensión del momento. Es como si el propio sol empujara a Meursault a cometer el acto. Exacto, el calor se vuelve un catalizador, un factor que desdibuja las fronteras entre la realidad y la percepción de Meursault. Y aquí es donde entra en juego otro elemento crucial de la novela, la importancia de las sensaciones físicas en la experiencia del protagonista. Ahora que lo mencionas.
Mersault parece más conectado a sus sensaciones físicas que a sus emociones. Recuerda cómo describe el sabor del café, la brisa del mar, el calor del sol. Es como si buscara la verdad en lo tangible, en lo que puedes sentir y experimentar directamente. El mundo exterior se vuelve más real, más auténtico que las convenciones sociales o las normas morales que le intentan imponer. Es una forma radical de rebeldía, ¿no? Renegar de las abstracciones para aferrarse a la inmediatez de las sensaciones. Sin duda. Y esta rebeldía lo lleva a confrontarse con la sociedad y sus reglas. Y lo cual inevitablemente lo conduce a ser juzgado y condenado por ser diferente. Exactamente. La sociedad no tolera a aquellos que no se ajustan a sus normas, aquellos que cuestionan sus valores, aquellos que, como Mersault, se atreven a vivir de acuerdo con su propia verdad, aunque esa verdad sea absurda. Y aquí es donde me surgió una duda. ¿Es Mersault realmente consciente de su propia absurdidad? ¿O simplemente se deja llevar por las circunstancias sin cuestionarlas? Esa es una pregunta clave. No olvidemos que Mersault no es un filósofo. No busca explicaciones intelectuales para su existencia. Simplemente vive, experimenta el mundo a través de sus sentidos y actúa en consecuencia. Pero sus acciones, como bien dices, tienen consecuencias. Y esas consecuencias lo llevan a la cárcel, a la antesala de la muerte. Y es en esa confrontación con la muerte, con la finitud de su propia existencia, donde Mersault comienza a comprender tal vez la absurdidad de su propia vida. Es una comprensión que llega tarde, sin duda, pero que le permite, finalmente, aceptar su destino con una cierta paz, con una resignación que, curiosamente, no está exenta de rebeldía. Rebeldía, pero si Mersault parece aceptar su condena sin oponer resistencia. Exacto, y ahí radica su rebeldía. No se expresa en grandes discursos o en actos heroicos, sino en su negativa a arrepentirse, en su rechazo a las normas morales que le quieren imponer, en su deseo de ser auténtico hasta el final, aunque esa autenticidad lo lleve a la muerte. Una rebeldía silenciosa, pero poderosa. Me recuerda a la propia vida de Camus, a su participación en la resistencia francesa, a su lucha contra la injusticia. Es que la vida de Camus está intrínsecamente ligada a su obra, su experiencia personal, su contexto histórico. Todo se fusiona en el extranjero. Pensemos en la Argelia colonial, con su mezcla de culturas, su clima abrasador, sus tensiones sociales. Se convierte en el escenario perfecto para explorar los temas del absurdo, la alienación y la búsqueda de identidad. Hablando de la Argelia colonial, hay un elemento que me intriga: la presencia de los árabes en la novela. Son figuras casi espectrales que aparecen en la periferia de la historia, pero cuya presencia es crucial para el desarrollo de la trama. Es cierto, los árabes representan el otro, lo desconocido, lo que está fuera de la experiencia inmediata de Mersault, y su presencia, que aparentemente pasiva, desencadena una serie de eventos que culminan en el trágico final. Podríamos interpretar la figura del árabe asesinado como un símbolo de la otredad, de aquello que la sociedad dominante representada por Mersault no comprende y por lo tanto rechaza. Es una interpretación válida. Camus, a través de la figura del árabe, nos invita a reflexionar sobre las tensiones raciales, sobre la dinámica de poder entre colonizador y colonizado, y lo hace de manera sutil, sin caer en panfletos o discursos ideológicos. Volviendo a la figura de Mersault, hay un aspecto que me gustaría explorar: su relación con Marie. Es una relación extraña, ¿no? Desprovista de pasión, de romanticismo, casi mecánica. Es una relación que refleja la propia incapacidad de Mersault para conectar emocionalmente con el mundo. Marie busca amor, afecto, pero Mersault solo puede ofrecerle compañía, sexo, una presencia física desprovista de profundidad emocional. Y sin embargo, Marie se aferra a él, incluso después del asesinato, incluso cuando la sociedad lo condena. ¿Qué te parece este comportamiento? Creo que Marie representa en cierto modo la esperanza de que Mersault pueda cambiar, de que pueda conectar con sus emociones, de que pueda encontrar la redención. Pero Mersault, fiel a su naturaleza, permanece impasible. Es como si Camus nos estuviera diciendo que la esperanza, en un mundo absurdo, es una ilusión. Podría ser. El extranjero no ofrece respuestas fáciles. Nos confronta con la complejidad de la existencia humana, con la ambigüedad moral, con la búsqueda incesante de sentido en un mundo que en última instancia puede parecer indiferente a nuestro destino. Hablando de la búsqueda de sentido, ¿crees que Mersault encuentra algún tipo de significado en sus últimos momentos? Recordemos que en la cárcel, esperando la ejecución, Mersault comienza a reflexionar sobre su vida, sobre la muerte, sobre la absurdidad de todo. Es en esos momentos de introspección donde Mersault, paradójicamente, encuentra una cierta paz, una aceptación de su destino, una paz que no proviene de la resignación pasiva, sino de la comprensión de que en un mundo sin sentido preestablecido, somos nosotros quienes creamos nuestro propio significado. Es una idea poderosa, ¿no? La idea de que incluso en la absurdidad, en la indiferencia del universo,
Podemos encontrar la libertad de construir nuestro propio camino. Exacto. Y esa libertad, esa capacidad de crear nuestro propio sentido en un mundo que puede parecer caótico e incierto, es uno de los legados más importantes que nos deja Camus en El extranjero. Y hablando de la construcción de significado, hay un elemento de la novela que me parece crucial para entender la evolución de Meursault, la estructura narrativa. Ahora que lo mencionas, la novela está dividida en dos partes, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta división sobre la perspectiva del protagonista? Exacto, la primera parte está narrada en presente como si Meursault viviera los eventos en tiempo real, sin reflexión, sin análisis. Es una narración descriptiva sensorial que nos sumerge en su experiencia inmediata. Es como si estuviéramos dentro de la mente de Meursault, percibiendo el mundo a través de sus sentidos. Precisamente, pero en la segunda parte la narración cambia a pasado. Este cambio nos indica que Meursault, ahora en la cárcel, está mirando hacia atrás, reflexionando sobre su vida y sus acciones. Es interesante cómo ese cambio de tiempo verbal nos revela una transformación interna del personaje, que nos revela esa mirada retrospectiva. Nos muestra un Meursault más consciente de sí mismo, de sus emociones, de su lugar en el mundo, aunque sigue siendo un personaje enigmático, por supuesto. Camus no nos da respuestas fáciles, ¿verdad? No nos dice qué pensar o cómo interpretar a Meursault. Exacto, nos deja la tarea de sacar nuestras propias conclusiones, y esa ambigüedad, esa falta de respuestas definitivas es precisamente lo que hace de El extranjero una obra tan rica, tan estimulante, tan abierta a múltiples interpretaciones. Es una novela que te invita a dialogar con ella, a cuestionarla, a debatirla. ¿Y a ti qué te ha parecido este viaje por las páginas del extranjero? ¿Qué te llevas de esta inmersión en el mundo de Meursault? Me llevo la certeza de que El extranjero es una obra que te marca, que te confronta con tu propia existencia, con tus valores, con la forma en que te relacionas con el mundo. Y aunque Meursault pueda parecer un personaje distante, frío e incluso repulsivo, en ocasiones no he podido evitar sentir una cierta empatía por él. Empatía. Es curioso que lo digas porque a mí me ha pasado algo similar. ¿En serio? Me encantaría saber por qué. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido como extraños, como si no encajáramos en las normas sociales, como si buscáramos un sentido que se nos escapa. Meursault, con su radical autenticidad, con su rechazo a la hipocresía social, me ha hecho reflexionar sobre la importancia de vivir en consonancia con nuestra propia verdad, aunque esa verdad nos convierte en extranjeros a los ojos del mundo. Es una lectura poderosa sin duda. Camus nos recuerda que la alienación, la búsqueda de sentido son experiencias universales y que incluso en la absurdidad, en la indiferencia del mundo, es posible encontrar una cierta belleza, una cierta libertad. Una libertad que nace de la aceptación de nuestra propia finitud, de la comprensión de que la vida, a pesar de su aparente falta de sentido, es un regalo precioso que debemos vivir con intensidad, con autenticidad, sin miedo a ser diferentes. Exacto, y a nuestros oyentes, ¿qué les decimos? ¿Qué invitación les dejamos tras esta inversión en El extranjero? Les invitamos a leer la novela, a sumergirse en sus páginas, a dejarse interpelar por la historia de Meursault, a reflexionar sobre sus propias vidas, sobre sus propias búsquedas de sentido, sobre su propia relación con el mundo y, por supuesto, a compartir sus impresiones con nosotros. No olviden en darle like al video, suscribirse a este canal y compartir este contenido.